Buenos días, hermanos y hermanas, desde la parroquia San Antonio María Claret de Santo Domingo, República Dominicana. Mañana estamos ya en el segundo domingo de Pascua y el Papa Juan Pablo II quiso que este día fuese la fiesta de la misericordia. Y en este tiempo difícil y amenazante de la pandemia, la misericordia se derrama sobre la tierra en muchos lugares y encuentra muchos colaboradores con el plan misericordioso de Dios. El espíritu de la misericordia está promoviendo muchas iniciativas creativas y está moviendo muchos corazones a favor de tantas personas que hoy están necesitando de ayuda espiritual y material. María, la Madre de la Misericordia, hoy sábado nos estimula y nos activa para ser misericordiosos. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica, La alegría del Evangelio, en el número 36 dice lo siguiente: todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe, pero algunas de ellas son más importantes por expresar más directamente el corazón del Evangelio. En este núcleo fundamental, lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Por tanto, aunque dentro de lo que es la Iglesia podemos tener como muchas verdades reveladas, no todas tienen el mismo valor. Hay algo que es fundamental. Y lo que es fundamental es que nosotros experimentemos este amor salvífico de Dios que por medio de su Hijo Jesús salva al mundo a través de la muerte y de la resurrección. Los judíos en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, tienen como la bienaventuranza o la ley que dice: sean santos como yo soy santo. Así dice el libro de Levítico en el capítulo 11, versículo 45. Y esto llevó a los judíos a vivir un estilo de religiosidad que era un estilo de religiosidad en la que se separaba a los buenos y a los malos, a los santos y a los impuros. Y así en la sociedad estaban los buenos, los santos, a los que Dios premiaba, y estaban también los pecadores, los impuros, a los que Dios castigaba. Y claro, como eso de la manzana que hemos oído muchas veces, que una manzana podrida, si te juntas a ella con las otras manzanas, se pudren todas, pues por eso había que estar separado de aquellos que eran impuros. No podías acercarte a ninguna persona impura, a ninguna persona pecadora. Y se notaba que era pecadora pues por su pobreza o por su enfermedad o por el oficio que desempeñaba. Sin embargo, Jesús nos va a cambiar esta forma de ver la religión, de ver a Dios y de ver en definitiva también la sociedad y la realidad. En Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 36, nos decía: sean misericordiosos como su Padre Celestial
es misericordioso. Por tanto, Jesús nos dice que la misericordia no es una virtud más. La misericordia es la única manera que tenemos de empezar a parecernos a Dios. Porque Jesús nos va a revelar un Dios bueno, un Dios cercano a sus criaturas. El Dios que Jesús nos revela no es un Dios interesado en que le agraden, en que no le ofendan. No es un Dios interesado en mantener su honor o en mantener sus derechos. La experiencia religiosa que tiene Jesús no es la experiencia de un Dios legislador, justiciero, irritado o airado porque sus hijos pecan. Para Jesús, Dios es misericordia. Y Dios siente en sus entrañas lo mismo que una madre siente por sus hijos. También a Dios, cuando ve a sus hijos sufrir, se le remueven las entrañas. Y Jesús nos viene a proclamar y a anunciar que con Él ha empezado ese reino de Dios. Ese reino de Dios que Jesús no define. Jesús no nos va a definir qué es el reino de Dios. Lo más que nos va a decir, por medio de una parábola, nos lo va a comparar con algo para que lo podamos ir entendiendo. Pero Jesús no lo define. Jesús nos va a ir diciendo qué es el reino de Dios con su actuación, con su forma de acercarse a los demás, con su forma de estar en la sociedad, con su forma de acercarse a aquellos marginados que son el desecho de la sociedad, y nos va a hablar del reino de Dios en sus parábolas. Y también, por medio de sus parábolas, nos va a decir cómo es Dios, cómo es este Dios que quiere un mundo, que quiere una sociedad en la que Él sea Padre de todos nosotros. Y por eso nos cuenta muchas parábolas, pero yo voy a recordar como 3 parábolas que se las saben muy bien, pero quiero que las vean desde esta perspectiva. Desde esta perspectiva del Dios que es misericordia, que es compasión, de este Dios que no nos abandona, que nos quiere y que nos ama. La primera y la más conocida es la que llamamos, mal llamada, la parábola del Hijo Pródigo. Tendríamos que llamarla la parábola del Padre Bueno. De ese Padre que no tiene ninguna dificultad en dividir su herencia, que sufre cuando se le va su hijo, pero que todos los días sale al camino a ver si su hijo está volviendo. Generalmente vuelve desanimado a su casa porque su hijo no vuelve, pero un día lo ve en la lejanía. Y el padre no se queda quieto esperando a su hijo. El padre corre donde su hijo. Nos dice el texto de Lucas que lo abraza, lo llena de besos y no le deja disculparse porque le da otra vez la dignidad que había perdido. Este padre es el Padre Bueno. También nos cuenta otra parábola de un dueño de la vid,
de una viña que tenía que trabajar en su viña y va a buscar obreros y va durante varias horas del día, y a los últimos que han llegado a trabajar a la viña les da exactamente igual que a los que han ido a trabajar al principio. Los que han trabajado desde el principio ven a este dueño de la viña una persona injusta. Y el dueño de la viña les dice: no, yo he sido justo, habíamos quedado en esto, en un denario. Yo no les he quitado nada de lo que habíamos quedado. ¿Y tienen ustedes envidia de que yo sea bueno? Jesús nos vuelve a hablar otra vez de un Padre bueno, que no está esperando nuestros resultados, que lo que está esperando y lo que mira de verdad son nuestras necesidades, lo que nosotros necesitamos. Y Él es Padre bueno. No tengan envidia de que yo sea bueno. Pero también en el aspecto espiritual, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, muchas veces los que nos creemos, entre comillas, buenos, que parece que agradamos a Dios y que le damos gracias por todos los beneficios que nos da y por todos los beneficios que nos concede. Nos cuenta otra parábola que nos dice de que en el templo había un fariseo que estaba rezando, erguido, de pie, dándole gracias a Dios porque él era un escogido, porque él cumplía la ley, porque él hacía ayuno, porque él daba limosna. Y no era como otros que no tenían esa gracia de Dios y eran unos pecadores. Y allí estaba un publicano, pecador, que necesitaba de su trabajo para dar de comer a sus hijos, y que nos dice el texto del Evangelio que estaba allí, dándose golpes en el pecho, pidiendo perdón. Y Jesús dirá: ¿quién ha salido justificado? Ha sido el publicano el que ha salido justificado. Por tanto, tenemos una imagen de Dios en la que quizá también nos invite a replantearnos nuestra religiosidad. Y yo me pregunto y les pregunto: ¿será Dios así? ¿Será Dios como nos lo cuenta Jesús? ¿El Dios que estoy experimentando en estos días es el Dios que Jesús me revela? La experiencia que estoy viviendo de estar encerrado en este proceso de peste, de pandemia, esta experiencia me hace acercarme a este Dios con entrañas de misericordia, que también se compadece de sus hijos que están padeciendo, que están sufriendo. ¿Será Dios así, como nos lo cuenta Jesús? Lo dejo como pregunta. Y quiero, hoy como sábado, fijarme también en María. María fue una mujer, una joven allí de Nazaret, que se sintió mirada por los ojos misericordiosos de Dios. Y cuando ella siente esa mirada de Dios, ha mirado la humillación de su esclava, ella no tiene
nada más que decir, más que hágase según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. Y movida por una poderosa inquietud, deja Nazaret y se va a la casa de Zacarías e Isabel. Y allí, en la casa de Zacarías e Isabel, después de que Isabel la proclamase bienaventurada y bendita entre todas las mujeres, ella proclama su Magnificat. Y en ese Magnificat nos dirá: la misericordia de Dios llega a sus fieles de generación en generación. También María proclama su mensaje de misericordia a nuestra generación hoy. A esta generación que estamos confinados en nuestras casas, como Isabel y Zacarías. A esta generación con dificultades, con problemas, con miedos. A esta generación también María nos dice que la misericordia de Dios llega de generación en generación. Y Jesús, en la cruz, viendo a su madre, a la que había seguido durante todo ese camino hasta Jerusalén, dirá al discípulo amado y nos dirá a todos nosotros: ahí tienes a tu madre, ahí tienes a la madre de la misericordia. Mientras ella, humilde también, a los pies de la cruz, y en Caná nos dirá: hagan lo que Él les diga. María proclama una vez más tu Magnificat sobre esta humanidad. Pídele a Dios que vuelva hacia nosotros aquellos ojos misericordiosos con los que tú te sentiste contemplada. María intercede por todos nosotros. Felices Pascuas.